Buenas tardes, Rita. Muchas gracias por contactarte con Hola, nosotros y gracias por estar. ¿Cómo estás? hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, un Aquí placer estar estoy charlando para contigo. conversar. ¿En dónde te encontrás, Rita, en estos momentos? ¿Estás en la ciudad de Buenos Aires? Yo estoy, como ven por el lugar viejito, estoy en San Telmo. Ok, genial. Cortinas de crochet de mi mamá. Estoy en San Telmo, estoy desde hace mucho tiempo. Es la primera vez que veo pasar las estaciones en la ciudad donde nací, y hoy me di cuenta que ya voy por la tercera estación. Vi pasar el Wow. verano, el otoño y estoy viendo pasar el invierno por primera vez desde los 23 años. Y es una experiencia que aprecio mucho, muy especial. Sí. Rita, No es todo malo en la claro. pandemia. Eso te iba a preguntar, Rita. Primero, digo, ¿cómo es estar lejos de tu Tilcara, de Brasil y de algunos lugares de referencia? Me parecía interesante esto del goce de las situaciones de que no vivías hace tiempo en tu Buenos Aires natal, pero digo, En ¿cómo es mi vivir ciudad, en tu es ciudad? cierto. ¿Cómo es vivir en la lejanía de esas dos ciudades muy referentes para vos, o eso, un pueblo y una ciudad, digo? Sí, para mí, en realidad yo vivo en tres lugares, ¿no? Eso es bastante complicado para mí de gestionar en lo personal, porque he buscado siempre un suelo firme, que es lo Ujú. que nunca no tengo. O sea, no habito encima de un suelo firme, y a veces pienso que tiene que ver con mi orilla, porque soy hija de un orixá que en el mundo de Brasil, el candomblé brasilero, se llama Oyá, Oyanzá, que es la extranjera, es la extranjera del panteón. Y a mí siempre me impresionó mucho, es el tema de mi tesis doctoral, ¿no? Ujú. La impresionante sabiduría, ¿no? La sofisticación de esa clasificación de las personalidades eh, que tiene el candomblé. Así que debo curvarme a un destino eh, un poco trashumante, y en este momento, claro, mi tránsito ha sido siempre en los últimos 10 años entre Brasilia, Tilcara y Buenos Aires, pero el lugar donde nací y me crié es acá, es cerca del obelisco. Y Rita, ¿cómo vivís el fenómeno de la pandemia en términos del análisis de lo que sucede socialmente? Digo, leí alguna cosa relacionada con esto de el distanciamiento físico, el distanciamiento social, cómo juega la virtualidad en el entendimiento de este momento, que evidentemente es muy particular y que hace repensar un poco, ¿no? Los encuentros físicos, y entiendo que debes tener en la cabeza dando vuelta muchas ideas con respecto a este momento. En mi caso, varios temas, ¿no? Un tema del que estábamos empezando a hablar cuando me pasó esto, que se me fue la conexión y el computador se apagó, es que reencontré un texto antiguo mío en el que escribí hace 25 años cuando se inventaron los chat rooms. O Mira. sea, cuando fue posible conversar en un espacio virtual, sin imagen, era un chat por diálogo, y ahí hice una reflexión bastante extensa, creo que profunda, también sobre la ausencia del cuerpo. O sea, ¿qué significó? ¿Cuál era la característica de los diálogos en una situación en que el cuerpo no está en riesgo, ¿no? En un texto muy lindo, antiguo ya, Judith Butler, que considero que fue la mejor época de ella como pensadora, ella habla de lo telegráfico, lo telescópico, ¿no? En la comunicación, o sea, el otro está en mi mira, yo puedo atacar al otro, pero el otro no me puede alcanzar, o sea, hay una falsa reciprocidad, o sea, uno está expuesto y el otro no, tiene que ver con, ella lo escribe para la guerra, ¿no? Para la primera invasión de Irak, y yo creo que esta mirada telescópica también corresponde a lo que pasa cuando la comunicación es virtual, o sea, puedo atacar al otro, pero cuando el otro me molesta,
puedo matarlo, puedo anularlo de mi horizonte, hacerlo desaparecer al retirarme, bloquearlo, por ejemplo, ¿no? Una serie de, el cuerpo a salvo produce una comunicación un poco omnipotente y narcisista, que es lo que tenemos que cuidar en este periodo en que el cuerpo está a salvo de la comunicación, está fuera del espacio comunicativo, ¿no? Y ahí entonces, y otras reflexiones, como por ejemplo, en esta situación, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que nos hacen falta? Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por recordar cuáles son las cosas que nos hacen falta en este tipo de comunicación y cuáles son las cosas que no extrañamos, o sea, que no nos hacen falta, ¿no? Es muy importante pensar un poco en eso, ¿no? Esta situación nueva que es un experimento. En realidad, entre otras cosas, lo que estamos atravesando es un gran experimento, ¿no? Es una época experimental. Entonces, yo creo que aquellos que trabajamos con experimentos, ¿no? Rita, Que tenemos que pensar en eso, este experimento que revela en cuanto a lo que es indispensable, que uno siente como que necesita y que es indispensable, es el contacto, el abrazo, la simpatía del otro. Una de las cosas que nos permite experimentar y ver que es importantísima es la informalidad, porque son formas de comunicación, por lo menos en lo que a mí respecta, inmensamente más informal. Compensamos la ausencia del cuerpo con una informalidad muy grande, ¿no? El otro entra en nuestra casa, por lo menos visualmente. Tal cual. Y eso es interesante, ver que podemos pensar, conversar sobre pensamiento, inclusive entrar en nuestros campos disciplinares, pero manteniendo una cierta proximidad, informalidad en la manera de comportarnos. Esto es muy interesante. Rita, pensaba en relación a este momento que es muy particular y que a todos nos pone en un montón de situaciones de crisis en algún sentido. Hubo una primera etapa al inicio de las cuarentenas que los discursos fueron muy basados en el productivismo. Cuidado que no son vacaciones, cuidado que, como si alguien pudiese confundir un momento así con las vacaciones, digo, muy lejano parece estar, pero digo, hubo un discurso como muy productivista en un inicio, sobre todo muy situado en la lógica de la educación. Digo, ¿cómo relacionás esos comentarios más productivistas con lo que viene planteando el neoliberalismo hace tiempo, donde hay un desprecio del ocio, donde hay un juego, donde la necesidad productivista debería estar en todo, ¿no? Exacto, he pensado mucho sobre eso. Y no fue solo al principio, todavía, o sea, es una avalancha. Sobre mí hay una avalancha de requerimientos, aproximadamente entre 10 y 15 mensajes por día que me requieren algo y que suponen una obligación de mi parte de cumplir con esos requerimientos, lo cual es muy duro y hay momentos que siento que me enfermo, o sea, por la exigencia. Yo creo que esto es un error muy grande porque y estaba pensando justamente en esto cuando estaba por entrar a la entrevista, ¿no? Y que se vincula también con el error de la evaluación, de cómo se hace la evaluación académica, ¿no? Que he escrito algunas cosas sobre eso y creo que hay un error inmenso en la manera en que a partir de un determinado momento, que es a partir aproximadamente de 1998, cuando participo de la primera vez en que las nuevas formas de evaluación cuantitativistas y productivistas de las posgraduaciones, de los posgrados, el primer experimento fue en Brasil y ahí tuve una señal roja, así diciendo, por acá no va. Infelizmente fue por ahí la evaluación académica, que son números, son cantidades y es productivista en el sentido de cantidad de producción, con muy poca consideración sobre la creatividad y muy poca consideración sobre la calidad de esa producción, porque para pensar el tiempo y el ocio son indispensables. No es un ocio vacío, pero
toda persona que piensa y que trabaja en este campo de las humanidades, pero de las ciencias también, sabe que a veces busca una respuesta, busca una ecuación, busca un modelo interpretativo, busca una estructura que se encuentra por detrás de la realidad aparente, y eso pasa en las ciencias y pasa en las humanidades también, y la busca y no la encuentra hasta el día en que eso se nos muestra, que es lo que se llama heurística. La heurística, y hay libros maravillosos sobre heurísticas que muestran que son en momentos de reposo o inclusive de distracción aquellos en que las respuestas que buscábamos se nos muestran, las palabras con que tenemos que decirlo, o sea, la palabra con que debemos formular lo que acabamos de identificar en el campo del pensamiento, ciencias humanas o duras. Las ecuaciones y las palabras son también, para quien trabaja en las humanidades, ecuaciones también, los conceptos son nombres. Esos nombres se nos muestran, no en el momento en que los buscamos a veces, sino en el sueño, al despertar. O sea, entonces hay un tiempo, es otra forma de estar en el tiempo, que no se nos respeta y que en este periodo de pandemia tampoco se nos respeta. Porque además el periodo de pandemia se está mostrando para muchas personas con quienes he conversado fructífero de muchas formas. La memoria está despiertísima. Así, figuras de nuestra infancia, de nuestro pasado, momentos, palabras que escuchamos. O sea, es un momento muy extraño en términos de cómo nuestra memoria tiene el portal abierto hacia momentos muy importantes de nuestra vida que en el tiempo productivo se cierran porque pasan a ocupar una gran parte de nuestra conciencia y de nuestra percepción. Y debemos obedecer a eso. La vida nos está mostrando algo, es una oportunidad para lo que podemos aprovecharla y luego, claro, sin negar, ¿no?, la cuestión de que las personas que tienen un problema de sobrevivencia material real, ese tema también es importante. Rita, yo no sé si lo querés contar, pero me pareció interesante. Vos hablabas de la historia, de las reflexiones que uno lo lleva a pensar en este momento, y entiendo que en tu familia hay una conexión con una peste allá lejos y hace tiempo, pero que fue en cierta medida muy demarcante de tu historia familiar. ¿Y cómo conectás ese tiempo en la historia, si querés contar, aunque sea brevemente, ese momento de tu historia familiar con este momento de tu historia personal? Y toda mi vida es consecuencia de una peste, ¿no? Que fue porque mi mamá, la tejedora de estas cortinas, era pampeana, ¿no? De un pequeño pueblo que infelizmente se llama hoy Uriburu. Mi militancia en ese pueblo va a ser cambiarle el nombre. Está muy bien. Porque no es Uriburu el que fue presidente, pero sí su hermano, que fue uno de los genocidas de la conquista del desierto. Por ahí muy cerquita de ese pueblo pasa una trilla, Ranquel. Es un pueblo que originariamente era Ranquel, viene la conquista del desierto y vienen los colonos italianos. Mi familia materna, Frigerio, llega primero a 9 de julio y después a Uriburu, donde nació mi mamá, de un padre que pertenecía a esa familia, donde todavía ellos viven por ahí, tienen sus casas, y mi lado materno, que su padre, mi abuelo Salvatore Cardone, era anarquista porque era panadero. O sea, ahí se juntan, yo digo, por ahí, por ese pequeño pueblo, pasó la historia, pasó la grieta y pasó la trilla Ranquel, el camino Ranquel que se dirige al río Colorado y hacia el sur. Soy muy amiga lo quiero mucho, es una gran persona, Pascual, el actual intendente de Uriburu. Entonces, ahí, en esa región, mi abuela, Cardone de Frigerio, Virginia, se contagia en Chivilcoy, que es relativamente cerca,
provincia de Buenos Aires, pero fronteriza con La Pampa, se contagia de tifus y muere en 1920. Yo no la conocía de todos los relatos de mi mamá, que nunca dejó de nombrarla hasta el último día de su vida nombró a su madre, a su mamá Virginia, y ahí fue un desastre, ¿no? Fue un desastre familiar muy grande. Mi abuelo se suicidó con el tiempo, después de algunos años, y los hijos quedaron por un tiempo desparramados, algunos en escuelas, mis dos tíos pupilos en la Escuela Marista de Buenos Aires, mi mamá y mi tía en la Escuela de María Auxiliadora de General Hacha. En fin, tuvo una dispersión de esos hijos que no se reencontraron hasta los 20 años, y que, en fin, una historia posterior que toda ella se deriva para mí, para mis primos, de esa orfandad, Qué tremendo, Rita, qué historia y cómo a veces se conectan las historias de vida casi como para pasar por situaciones con características diferentes, pero bueno, que por lo menos reiteran en la cabeza parte de la historia familiar. Pensaba, Rita, mientras te escuchaba, haciendo una gran analista, una gran pensadora con respecto a los feminismos, y vos recién cuando contabas también tu historia familiar, digo, planteás muchas cuestiones cuando vas hablando y cuando vas... ¿Cuáles son un poco los grandes temas de los feminismos en este momento, en donde pandemia mediante hemos visto situaciones relacionadas con las tareas de cuidado que parecen haberse puesto mucho más a la luz, sobre todo en manos de las mujeres, con situaciones de violencia de género atroces que parecen haber aumentado en número con la situación de los encierros y del confinamiento? ¿Cuáles son los grandes ejes o los grandes temas, Rita, en estos momentos, teniendo en cuenta este panorama que no es nuevo, pero que evidentemente pone nuevas encrucijadas, ¿no? Sí. Nosotras, dentro del movimiento feminista, estoy convencida de que tenemos varios temas pendientes para discutirlos con seriedad y en profundidad, que están un poco todavía fluctuando en el aire, y expuestos inclusive a algunos errores, que debemos tratar y discutir entre nosotras. Pero claro, está el tema del cuidado, en dos sentidos diferentes, ¿no? Evidentemente, tener una casa cerrada, de la que podemos salir poco, en la que a veces hay 3 generaciones viviendo, dependiendo de qué familia, mucha gente junta, da una especie de reacción de Pavlov, ¿no? O sea, en el sentido de que se vuelve insoportable, ¿no? La proximidad con los otros, y el compartir espacios, que se sienten como cada vez más pequeños, ¿no? Con una cantidad de gente durante todo el tiempo. Y ahí vienen las dos actitudes, ¿no? La actitud de nosotras las mujeres, y estoy hablando no de las excepciones, sino de la tendencia general, donde este espacio, ancestralmente, de forma atávica y por mucho tiempo, ha sido un espacio cuyas reglas controlamos, ¿no? Porque a veces me dicen, no, pero los hombres también tienen que, sí, tienen, pero no podemos ignorar el tiempo, no podemos ignorar el paso de las generaciones en un métier, o sea, en una tarea, que es la tarea de mantener, de reconstruir el orden de ese espacio diariamente, ¿no? Para, que es algo que nosotras casi que automáticamente hacemos, porque sabemos que si se acumula el desorden, cada vez será más difícil tratar de ese desorden, ¿no? Hasta yo, que lo cuento en una entrevista, de Canal Encuentro, que el día que me casé no sabía si un huevo se hacía con agua o con aceite, si un huevo frito se hacía con aceite o con agua, porque nunca había hecho un huevo frito porque mi mamá me lo impidió. Hasta yo tengo nociones de reconstruir diariamente, restaurar diariamente el espacio doméstico, las cosas en su lugar,
para que no se acumulen, para después no dar más trabajo. Es casi que atávico lo que uno sabe y lo que uno domina sobre ese espacio interior, como dicen en algunos lugares de Ecuador, casa adentro. El casa adentro es nuestro espacio político. Y es por eso que vengo luchando bastante últimamente con mi vocabulario para decir que este espacio de cuidado es un espacio político, pero de otra política, de otro tipo de gestión, pero que es también gestión de la vida. Tenemos que repolitizar el saber hacer y el control que tenemos del espacio y de la vida de las personas que conviven con nosotros casa adentro, porque es otra politicidad cuya experiencia de protección de la vida, su experiencia de pragmatismo inclusive, puede ser llevado a su experiencia de informalidad y de improvisación permanente, puede ser llevado de forma interesante y benéfica hacia el mundo casi afuera, casa afuera, o sea, lo que llaman las poblaciones negras de Ecuador, me encanta esa expresión, casa adentro y casa afuera. El espacio casa afuera atávicamente a lo largo de muchas generaciones, muchas, centenas de generaciones, fue un espacio masculino de la otra política. Entonces yo afirmo últimamente que hay dos politicidades, una politicidad de casa afuera y otra de casa adentro, pero esa experiencia de la politicidad casa adentro puede tener un rendimiento muy interesante hoy en la gestión de la vida en general. Podemos enseñar muchas cosas de esta. En fin, pero ese es uno de los temas. Entonces, el cuidado político en casa, ese encierro a los hombres los frustra, evidentemente. Hay una frustración al no poder abrir, como siempre se pudo, una puerta y hacerse a la calle, mandarse mudar, como decimos en Argentina. ¿No? Me mando mudar. Listo. Se le pasa la mufa, se le pasa el mal humor, vuelve. Es esa amplitud del espacio habitual, ¿no? De irse a la calle, de irse al bar, de irse al café, no está en este momento tan accesible. Eso produce seguramente frustración. Además del reinado femenino en ese espacio, ¿no? El control de ese espacio y además la convivencia obligatoria, 24 horas diarias, que nos permite ver aspectos de la vida de los que conviven con nosotras y nosotros, aspectos a veces no tan agradables, o sea, no son los aspectos elegidos de ese conviviente, ¿no? Entonces, todas esas cosas se juntan en el espacio urbano. Ahora, en el espacio del mundo campesino indígena, lo que sucede es algo muy interesante, ¿no? Porque se muestra el lugar, y no solo en el espacio campesino indígena, sino también en las villas, en las organizaciones villeras, las organizaciones comunitarias, que son las que cuidan de la gente que tiene problemas en la reproducción material de la vida. Ahí la mujer tiene un lugar central, o sea, de liderazgo, de lideranza. Tiene y se nota que es la sujeta de la comunidad, la sujeta del cuidado en un sentido ya mucho más amplio, de una gestión mucho más amplia de la vida, de la protección comunitaria, de la protección de un mundo que se reestructura comunalmente para sobrevivir. Ahí el papel de la mujer se vuelve muy, muy fuerte y eso es lo que se está viviendo en muchos espacios, tanto en el campo como en los bordes de la ciudad, la importancia de las mujeres en las ollas colectivas y en la supervisión de la vida para que se pueda sobrevivir. Rita, me gustaría, antes de terminar la charla contigo, agradecerte enormemente, porque realmente es un placer enorme poder escucharte. Hay cientos de comentarios ahí que voy viendo del otro lado, agradeciéndote, diciéndote que es muy lindo escucharte, que es un placer, pero me gustaba sumar a alguien que conoces mucho. Se trata de alguien de la Secretaría Ejecutiva que tiene mucha relación, porque evidentemente es el responsable de la formación de Claxo, y con él
por ahí podemos hablar, aunque sea unos minutitos, con respecto a esta especialización. Nicolás Arata, bienvenido. Quiero que se saluden, aunque sea virtualmente. Hola, Nico. No te ¿Cómo te escuchamos, Nico. va? Creo que tenés el volumen del micrófono apagado. A ver si ahí te podemos escuchar. A ver ahí. Hola, hola, ahora sí. Ahora Hola. sí, ahora sí. Buenas tardes, ¿cómo está Gustavo? ¿Cómo está Rita? Bien. ¿Cómo están? Bueno, me alegro. Bueno, Estuvimos ahí intercambiando con Rita un ayer placer, un placer. en torno a un libro, a un proyecto de libro que está en conversación, así que bueno, trabajando. Sí. Nico y Rita, me gustaría hablar un poco, aparte de este adelanto de un posible libro a futuro que ya esperamos con ansias para ver de qué se trata, hablar un poquito de la especialización, estudios afro-latinoamericanos y caribeños. Digo, Nicolás, ¿qué importancia tiene de que esté Rita ahí? Digo, y después Rita que nos pueda dar también su panorama de qué es con qué se puede encontrar la gente si va a esa especialización. Bueno, a ver, Rita junto con Rita especialmente, pero Mara, Nilma, las coordinadoras de ese espacio han motorizado un tema que realmente le hacía mucha falta al espacio de formación de Claxo, que tiene que ver precisamente con los estudios afro, ¿no? Y le hacía mucha falta porque efectivamente, ¿no? Es un tema que en el actual contexto, pero también en la perspectiva histórica, es central para poder pensar nuestras identidades en la región, para poder pensarnos a nosotros y a nosotras mismas. Entonces, nada, ¿qué pueden encontrar ahí? Una propuesta de excelencia académica, pero con la sensibilidad para pensar también los problemas políticos, los problemas sociales, los problemas culturales que están ligados a la condición de ser afro en América Latina. Una condición que es el resultado de una larga sedimentación, de una construcción histórica que no es una esencia a descubrir, sino un conjunto de problemas a pensar, y que esta especialización precisamente desmenuza en una serie de temas, en una serie de tópicos, en una serie de problemas que, bueno, me animo a decir, es de las mejores propuestas que hay sobre el tema en este campo y en toda América Latina. Sí. Rita, escucharte a ti sobre la especialización y digo, ¿cuáles son un poco tus expectativas? Porque entiendo que hay mucho trabajo Yo para estoy llegar a una muy, especialización muy así. feliz con la especialización. Quiero decir algo muy importante porque mi experiencia en Brasil atraviesa mucho por la cuestión negra desde mi tesis doctoral. Yo les expliqué a Nilma, ¿no? y a Mara que creía firmemente en que este curso de especialización tenía que existir desde una perspectiva latinoamericana, ¿no? Porque el racismo es mundial y el racismo con relación a los pueblos africanos y afrodescendientes es mundial, pero claro, las formaciones nacionales, como he defendido por mucho tiempo, las matrices nacionales de racialización son diversas y el mundo latinoamericano tiene, además de variaciones nacionales, tiene una forma de racialización, de clasificación racial y de atribución racial inclusive, muy distinta al mundo norteamericano, al mundo anglosajón en general. Estados Unidos, Canadá y el mundo británico tienen, o sea, hay cosas en común, pero cosas muy distintas. Entonces pienso y estoy de acuerdo con mucha gente que levantó la voz en ese sentido, en que el curso de especialización tiene que ser hecho desde acá, desde Claxo, que es la gran plataforma con que América Latina cuenta para que la voz de sus teóricos, la voz de sus pensadores, la voz de sus profesores pueda esparcirse por el mundo. La plataforma Claxo por primera vez nos da a nosotras y nosotros y las personas que piensan y enseñan en nuestro continente una posibilidad de echar nuestra voz al mundo.
porque lo acerca, los obstáculos que impiden que nuestro pensamiento se difunda, se disemine, tenga circulación e influencia, son muy grandes, son muy grandes. Hay una reserva de mercado teórico por parte de las lenguas, sobre todo el inglés, y un poco el francés todavía, pero mucho menos. Pero hay una reserva de mercado teórico para las personas que escriben, que piensan y escriben en esa lengua hegemónica. Entonces nosotros, sin embargo, los hispanohablantes somos millones, o sea, la plataforma Claxo es la que nos da esa oportunidad de comunicarnos nosotros en Iberoamérica, todo el mundo hispanohablante, a partir de acá. Es importantísimo. Entonces, a partir de aquí, ese curso de especialización afro-latinoamericana y caribeña es fundamental, pero yo ofrecí que estaría ausente, a pesar de concordar y querer colaborar de todas las formas posibles, ofrecía a Mara y a Nilma que yo no estaría dentro de las 3 profesoras coordinadoras del curso, porque sé cuán seria es la cuestión de la posición del sujeto, o sea, desde dónde, desde qué experiencia uno habla. Pero ellos dijeron que estaban de acuerdo y que con que yo permaneciera en la coordinación, por saber muy bien cuánto mi vida fue, digamos, inflexionada, marcada, ¿no?, por la lucha por las cuotas en Brasil. Lo saben, y entonces me dijeron que permanezca en el triunvirato de gestión. Y colaboro y estamos generando un curso que está sucediendo, que va a crecer, que tiene una cantidad de seminarios por pensadores jóvenes, 99% de los mismos negros y negras, y estamos muy felices. Estamos muy felices por estar pudiendo tener esta plataforma como el lugar de pensar juntas y juntos y de diseminar ese pensamiento a partir de una experiencia latinoamericana. Rita, Nicolás, les quiero agradecer muchísimo. A Nicolás lo sumamos aquí porque me parecía que era importante seguir hablando con Rita, pero hablar de esta especialización. Nicolás tiene muchísimo que ver, sino todo que ver con la formación en Claxo, entonces me parecía que era importante este cruce para que se vieran virtualmente, pero también para que puedan contar con más detalle. Y es interesante, ¿no?, porque a lo largo de la charla fuimos haciendo recorridos con Rita. Rita habló de su historia familiar, pero también cuando nos contó sobre la especialización, no enmarcó solo en la especialización, sino también enmarcar un recorrido, las charlas internas que hubo, la lógica de la coordinación. Me parece realmente muy interesante y agradecerles un montón por esta charla. La verdad que fue un lujazo. Rita Segato, gracias por estar ahí. Me quedo con muchísimas ganas, tenemos a las 5 entregar el aire, pero me quedo con muchísimas ganas de seguir hablando horas y horas. Ya te molestaremos, sin lógica productivista, pero sí con mucha ansiedad, de curiosidad, de conocer más de las cosas que tenés para decir. Y Nicolás Arata, gracias por este espacio. Quedará pendiente lo de hablar de la soberanía educativa, que no solo no es nada menor, sino me parece que vamos a tener que destinarle un tiempo importante para poder hablar un poco más, y creo que va a ser un tema muy relevante para todos y todas las que están escuchando del otro lado. Gracias a los dos. Bueno, muchas gracias. Chao. La semana que viene hay una serie de clases abiertas, gratuitas, y precisamente Rita forma parte de una de ellas el día viernes, pero también el miércoles de la semana que viene también va a haber una clase abierta sobre el tema de los cuidados a cargo de Karina Battiani, y el lunes a cargo de Isabel Piper y del equipo de coordinación de la especialización sobre temas de memoria. Están todas invitadísimos a poder acercarse, asomarse para, bueno, también conocer un poco de qué van esos temas. Quería mencionar eso. Gracias, Nicolás. Fundamental la aclaración y nos volvemos a encontrar con ustedes. Gracias, Rita. Gracias, Nicolás. No, gracias a ustedes. Chao, chao.